Nuestro mensaje titula este día: Jesús purifica el templo. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al capítulo 2. La semana pasada empezamos estudiando la primera parte de este capítulo. Ahora vamos a ir a la segunda parte, de los versos 12 al 22. Dice así la Escritura: Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm. Pero estuvieron allí por muchos días, no estuvieron allí más bien por muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él le hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Amén. Aquí tenemos un pasaje de la Escritura maravilloso, por cierto, en el que podemos ver a Jesús. Y Juan, el discípulo amado, este relato empieza a presentarnos desde el primer capítulo a un Jesús que es Dios mismo hecho hombre. Empieza a contarnos, a compartirnos, a presentarnos la faceta divina de Jesús, que mucha gente simplemente lo conocían como el hijo del carpintero, como el hijo de José y María. Pero Juan está presentándonos, nos dice: si bien vino al mundo, se hizo un hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Y aquí podemos ver nosotros una demostración poderosa, no de cualquier hombre. Si examinamos las Escrituras detenidamente, vamos a entender realmente la faceta divina de Jesús en esta acción que Él hizo en el templo. Su motivación obviamente fue la indignación por la condición del templo. ¿Cómo estaba el templo? ¿En qué se había convertido el templo de Dios? En un lugar de mercado, en un lugar donde la gente hacía lo que quería, vale decir, iba por sus propios propósitos. Entonces Jesús se indigna cuando ve el templo y este templo lleno de gente ahí caminando, haciendo comercio, cada uno en lo suyo. Nadie tenía la fijación o la mente, el corazón puesto en Dios, sino simplemente en lo suyo. Estaban en el templo por estar simplemente. Ahora, Jesús hizo esta acción de limpiar el templo 2 veces. Y la primera tiene que ver al principio de su ministerio. Recordemos, en los primeros versículos de Juan 2 nos habla acerca del primer milagro de Jesús, el inicio del ministerio público de Jesús, que compartimos la semana pasada. En estos días Jesús está iniciando su ministerio y una de las acciones que realiza Él al iniciar su ministerio es limpiar la casa de Dios. Amén. Y la segunda acción repetida que Jesús hizo de limpieza de la casa de Dios fue poco antes de morir, horas antes de finalizar su ministerio, empezando y terminando su ministerio. ¿Qué hace Jesús? Limpia la casa de Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere desde el principio en nuestras vidas? De principio a fin, ¿qué es lo que Él desea? Limpiar. ¿Cuál es la casa de Dios? Alguien puede decir: mi corazón es la casa de Dios. ¿Y qué quiere hacer Jesús? Quiere limpiar. Muchas veces, cuando tú le permites, Jesús va a limpiar a buenas, de buena manera, de buena gana. Pero otras veces, cuando tú estás simplemente rebelde o no quieres entender el mensaje de Dios, va a preparar su látigo y
y va a empezar a ejercitar exactamente su autoridad utilizando el látigo. ¿Qué prefieres tú? Pero lo que sí el Señor va a hacer siempre es limpiar la casa de Dios. Y si tú te consideras la casa de Dios, el Señor está enfocado en esto, en esa limpieza espiritual. Ahora, este mal manifestado en aquellos días es un mal también presente en este tiempo, en la vida de la iglesia. La gente que viene supuestamente a adorar a Dios, pero su corazón está en otras cosas, está en cualquier cosa, menos en la verdadera adoración a Dios. En la práctica solo hacen para cumplir con algo. Muchos podemos incluir, ¿no? Venimos a la iglesia simplemente por cumplir con algo. Díganme ustedes, ¿qué es ese algo con el que quieren cumplir? Yo puedo decir por mí mismo algunas veces por qué vengo, pero díganme ustedes, ¿cuál es la razón por la que vienen a este lugar? Si no es presentar la adoración a Dios, cualquier otra motivación que nos traiga a este lugar es una motivación totalmente inválida. Es inapropiada, es incorrecta, algo que Dios detesta. Si no estamos en este lugar para adorar a Dios, amados, estamos por la motivación totalmente equivocada. Y por lo tanto, no vamos a obtener ningún beneficio de parte de Dios. Nuestro enfoque tiene que ser Dios. Nuestro enfoque tiene que ser la adoración a Dios. Nuestro enfoque tiene que ser entregarle nuestra vida a Él por completo, rendirnos a Él por completo. Examinémonos cada uno. Presentémonos delante del Señor y digamos, ¿por qué tengo que ir todos los domingos? ¿Para que no me reclamen? ¿Para que alguien no me diga, hey, no te vi el domingo? ¿Cuál es nuestra motivación? Muchas veces perdemos el enfoque de nuestra motivación y estamos en este lugar, estamos en el templo de Dios por otras motivaciones. Así como la gente aquel día estaba por cualquier motivación menos por la correcta. Es importante también que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, amados. Cuando no entendemos por qué estamos aquí, cuando no sabemos a quién estamos adorando, es porque realmente hemos perdido el enfoque de quién es Dios, de cómo es Dios. Y el Dios al que tenemos como Padre es un Dios poderoso. El Dios al que tenemos por Padre es un Dios santo. El Dios al que tenemos por Padre es un Dios incomparable. A Él es al quien adoramos, a Él es a quien venimos a rendirle nuestra vida. Y tenemos que estar conscientes de eso, amados. Pero la gente en aquel tiempo había perdido ese norte. Había perdido totalmente ese enfoque, como también este día nosotros. A propósito, Isaías decía así en el primer capítulo, describiendo más o menos el corazón de la gente de aquel tiempo y describiéndonos a nosotros en el futuro. Isaías capítulo 1, versos 11 al 20, acompáñame por favor, dice así la escritura. El Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto? ¿O que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles, el incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho.
Esa era la reprensión para aquel pueblo en el Antiguo Testamento. Y por cierto también una reprensión para nosotros en este tiempo. Porque la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son palabras vigentes para nosotros. Es la palabra de Dios y tenemos que examinarnos a la luz de la palabra del Señor. En aquel tiempo la gente hacía todo esto, hacían muchos ritos, tenían muchos ritos con los que supuestamente se acercaban a Dios, pero Dios decía: estoy cansado, estoy harto de todos estos ritos, de tanto ritual que ustedes hacen, y su corazón lejos de mí, totalmente lejos. Podemos hacer muchas cosas nosotros, llamemos los ritos evangélicos, las prácticas evangélicas. Hacemos muchas cosas. Aún el Señor dice: estoy harto de sus oraciones. ¿Cómo que al Señor no le agradan las oraciones? No aquellas oraciones de corazones que no son genuinos y sinceros. Ese tipo de oraciones Dios no las escucha. ¿Qué tipo de oraciones entonces Dios escucha? Oraciones de aquellos que tienen un corazón limpio delante del Señor. Amén. ¿Y cómo tener un corazón limpio? En este mundo en el que vivimos nos manchamos permanentemente, pero dice la palabra del Señor que tenemos que ir inmediatamente delante del Señor, ante el trono de su gracia, para que Él nos limpie. Amén. Reconociendo inmediatamente, si hemos fallado, reconociendo inmediatamente nuestras fallas, nuestros pecados delante del Señor, pidiendo perdón, y el Señor nos va a limpiar. Y con ese corazón limpio es con el que tenemos que acercarnos delante de Él. Pero no, en aquel tiempo la gente tenía un corazón totalmente religioso, hacían muchos ritos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y lamentablemente en este tiempo también mucha gente vive con su corazón lejos de Dios. Hacen las cosas simplemente por hacer. Vienen a la iglesia simplemente por cumplir. La iglesia es tal vez como una institución social, como un club social en el que hay que estar, porque si no, ¿qué van a decir los demás? Simplemente, ¿cuántas veces hacen eso en el ámbito de las instituciones? ¿No es cierto? Tenemos que ir. ¿Por qué? Tenemos que ir, simplemente tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Qué van a decir si no vamos? ¿Verdad? ¿A cuántos cumpleaños o matrimonios asistieron porque hay que ir? ¿Recuerdan? ¿Pueden repasar un pasaje en sus vidas donde tuvieron que ir porque hay que ir? Eso es lo que Dios no quiere que hagamos en la iglesia. Amén. Tenemos que venir realmente buscando a Dios, porque la adoración superficial, hermanos, enardece al Señor, enoja, molesta. El Señor está enardecido con aquellos que presentan una adoración superficial. Por eso dice que aún está enardecido por las oraciones de la gente, que levanta sus oraciones, pero que su corazón está manchado, y que ellos no tienen ni la mínima intención de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios por sus faltas y pecados. El Señor está enardecido. Mucha gente con su boca adora a Dios, pero su práctica cristiana, la práctica como hijo de Dios, está lejos de ser la de un hijo de Dios. Podemos estar en peleas, podemos estar enemistados unos contra otros, hablando mal unos de los otros, y venimos delante del Señor y levantamos las manos y oramos, hacemos muchas oraciones, y el Señor dice: estoy enardecido por eso. Eventualmente podemos tener muchas diferencias con muchos, somos personas, vamos a tener diferencias. Empezamos teniendo diferencias con nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces, como más, obviamente va a ser inevitable que tengamos diferencias con otras personas, pero ¿qué hacemos? Como dice la palabra, en el amor de Dios, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros es la práctica continua de un hijo de Dios. ¿Tuviste un día difícil con tu compañero de trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Él no te va a pedir perdón si no es cristiano, pero tú tienes que perdonarlo porque tú eres cristiano. Amén. ¿Quién es el llamado a tomar la iniciativa? El que tiene la luz, porque el que está en tinieblas jamás lo va a hacer. Amén. Eso pasa aún en la relación de pareja. Si uno está en tinieblas, por ese uno jamás va a pedir perdón a su cónyuge. Pero el que está en la luz es el que siempre va a tomar la iniciativa de decir: perdóname. Y eso es importante, buscar esa reconciliación. Si no lo hacemos, nuestra adoración va a ser superficial, amados. Va a ser superficial.
Si nos presentamos delante de Dios con esa adoración, va a ser más bien irreverencia delante de Dios. Va a ser un acto de blasfemia contra Dios. El Señor les dijo por eso en Isaías 1, límpiense primero si quieren acercarse a mí. Vale decir, arrepiéntanse. Eso es lo que el Señor está llamando. Esa es la acción que tenemos que tomar nosotros. Pidan perdón primero, saquen primero la amargura de sus corazones, saquen el enojo de sus corazones antes de venir a adorarme. Una adoración, les hablaba en una oportunidad anterior, hablando acerca de la ofrenda que presentamos a Dios. La ofrenda al Señor es una adoración a Dios, porque estamos expresando nuestra confianza, estamos expresando nuestra gratitud, nuestro gozo delante del Señor, ¿verdad? El momento que nos presentamos para darle las ofrendas a Él. Pero dice la palabra, si vas a presentar las ofrendas al Señor, esas ofrendas que son monetarias o materiales, y recuerdas que estás enemistado con alguien, ¿qué tienes que hacer? Ir primero y ponerte a cuentas con ese alguien o con esa persona. Y una vez que te pones a cuenta, venir y presentarle al Señor tu adoración a Dios. Porque una adoración presentada delante de Dios, pero al mismo tiempo tú enemistado con alguien, eso es simplemente algo vano. Estás enfureciendo el corazón de Dios. El corazón de Dios está enardecido por ese tipo de adoración. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo aquí. Volvamos al relato de Juan en el capítulo 2. Terminó la fiesta de las bodas. Jesús, sus discípulos y la madre de Jesús retornaron, dices, fueron por no muchos días a Cafarnaún. Era una pequeña aldea esta. Cafarnaún, por cierto, según la palabra, recibiría en el futuro un juicio tremendo de parte de Dios. Es mencionada en la Biblia esta pequeña aldea. Acompáñenme a Mateo capítulo 11, verso 23, y dice así la escritura: y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Jesús retornó, fue hasta Cafarnaún. Y obviamente en Cafarnaún hizo muchos milagros. Sin embargo, en esta aldea Jesús fue rechazado. La gente vio los milagros de Jesús, pero la gente no creyó en Jesús. Tal vez creyó, pero simplemente con un creer mental. Ellos no le entregaron su corazón a Jesús, no creyeron genuinamente, sinceramente en Él. Y es impresionante aquí el juicio que está Jesús declarando sobre esta ciudad. Si sobre Sodoma se hubieran hecho estas cosas, si Sodoma hubiese visto estas cosas, Sodoma se hubiese arrepentido. Pero tú, Cafarnaún, has visto tantos milagros y señales y no te arrepientes. Amados, tenemos que ser conscientes de algo que es realmente importante. La Escritura nos está advirtiendo a nosotros. A veces vemos despectivamente a mucha gente que está en las calles prostituyéndose, la gente que sé yo, vive ahí asaltando, asesinando, haciendo mucho mal obviamente en la sociedad. Los vemos a ellos despectivamente, pero comparativamente, si lo que esta porción de la Escritura nos está diciendo, si esos criminales y esas prostitutas tal vez hubiesen visto los milagros, las manifestaciones del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios sobre sus vidas, tal vez ellos serían diferentes. Pero tú estás viendo y no estás teniendo una buena actitud delante del Señor. ¿Cómo era Sodoma? Sodoma era un lugar de perdición. Pero Jesús está diciendo, si Jesús hubiese conocido todas las manifestaciones, las señales que Cafarnaún está viendo, hubiera sido diferente. Esta es la advertencia, amados. El juicio de Dios será mayor sobre aquellas personas en las cuales la misericordia de Dios está expresando de una manera grande. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? ¿Cuánta misericordia Dios ha expresado sobre nuestras vidas? ¿Cuántos milagros hemos visto de parte del Señor? ¿Y cómo está nuestro corazón? Estamos todavía endurecidos, todavía no le estamos dando a Dios una verdadera adoración, una adoración que Él se merece. No le estoy hablando solamente de un canto.
La adoración implica nuestro estilo de vida, rendido delante del Señor, genuino delante del Señor. Esa es la adoración que le agrada a Él. Ahora Jesús descendió allí hasta Cafarnaúm. Estaba también de paso hacia Jerusalén, porque todo el mundo tenía que dirigirse aquellos días a Jerusalén, porque en el tiempo de la Pascua todos participaban de este acto religioso importante. Ahora, la Pascua fue el recordatorio de la liberación milagrosa de Israel del dominio y de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor milagrosamente salvó a Israel en aquella noche donde los primogénitos de animales y de personas todos murieron en Egipto, pero no entre los israelitas? Y Dios los libró milagrosamente. Desde aquel tiempo recordaban la Pascua. La Pascua era un recordatorio de esa liberación maravillosa, milagrosa, preciosa que Dios había hecho sobre su pueblo. Y año tras año ellos recordaban e iban a Jerusalén y le presentaban sus ofrendas al Señor por este acto de liberación. Y Jesús, obviamente, como vino a cumplir las leyes, Él también subió a Jerusalén por lo mismo. Él subió aquellos días de la Pascua a Jerusalén a celebrar este hecho maravilloso del Señor. También es particular señalar que Él inició su ministerio en la semana de la Pascua. ¿Y cuándo terminó su ministerio? En otra semana de la Pascua. ¿Amén? ¿Serán coincidencias? No. El Señor vino con un propósito especial, y ese propósito fue salvarnos de nuestros pecados. Y la Pascua es un recordatorio de lo grande y poderoso que es el Señor para salvar a su pueblo. Él es poderoso, amados. Vayamos a Juan capítulo 2, verso 14, a examinar en detalle este pasaje. Dice, una vez estando allá en Jerusalén, una vez que entró al templo, dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cada Pascua había una gran multitud de gente. Aquel tiempo Jerusalén más o menos tenía una población promedio de 300,000 habitantes. Pero el tiempo de la Pascua Jerusalén tenía una población de aproximadamente 2 millones de habitantes. La gente que iba de todas partes, precisamente para cumplir con este mandamiento que el Señor les había dado a ellos. Entonces era una fiesta muy grande. La multitud era muy grande, y la multitud en el templo era una multitud muy grande. Multitudes que supuestamente iban a adorar a Dios y a presentarle sacrificios al Señor, sacrificios de animales como ejercitaban ellos, esta costumbre en el Antiguo Testamento, porque la sangre de los animales cubría el pecado de la gente. Sin embargo, los que venían de lejos no podían traer sus propios corderitos encima del hombro, porque eso implicaba muchos días de caminata. Recuerdan que Jesús, cuando era niño, junto a su familia tuvieron que caminar muchos días, y al retorno de Jerusalén Jesús se les perdió. ¿Recuerdan el pasaje? 3 días de caminata y los padres recién se dan cuenta y Jesús no está con nosotros. Bueno, qué padres, ¿no? Al tercer día, bueno, eran multitudes, tal vez un contexto diferente a nuestros días, donde había confianza, donde había la libertad de que mi hijo puede caminar con la multitud tranquilamente. Por eso me imagino que recién se dieron cuenta al tercer día que Jesús a los 12 años no estaba con Jesús y María, y volvieron a Jerusalén nuevamente y allí lo encontraron sentado en el templo, allí escuchando la palabra y haciendo preguntas, y Jesús les dijo, el niño Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? Estoy en los negocios de mi Padre. Y dice María, consideraba estas palabras, las ponía en su corazón. No entendía ese momento, pero las ponía en su corazón. Es lo que tenemos que hacer cuando hay muchas palabras que no entendemos. ¿Dónde tenemos que depositarlas? En nuestro corazón. No entiendo esto, pero yo sé que voy a entender. Y María entendió las palabras, el significado de esas palabras más adelante. Y tú también vas a entender el significado de esas palabras más adelante. La misma palabra te va a dar las respuestas que tú necesitas. Entonces, al ver la condición del templo,
Jesús se enardeció, se enfureció Jesús. Este era un lugar para que las personas vengan a arrepentirse, vengan con un corazón arrepentido, doblegado delante del Señor, pero no, estaban por otros propósitos, por otras causas. Estaban haciendo todo menos arrepentirse, estaban haciendo de todo menos adorar genuinamente a Dios. Isaías 66, verso 2 dice: yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. ¿Qué es lo que el Señor hace? ¿Dónde están los ojos del Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde pone la atención Jesús? ¿A quién está poniendo la atención? Aquel que es pobre en espíritu, aquel que es humilde de corazón. Y un mensaje completo hablamos acerca de lo que significa ser pobre en espíritu. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios, es reconocer que yo no puedo nada por mí mismo. Todo proviene de parte de Dios. Una dependencia total del Señor, pero no, aquella gente no dependía totalmente del Señor, ni era consciente de quién ni cómo era Dios. Pero sí sabían que había Dios, pero sí sabían que había que presentarle una ofrenda, había que cumplir con un rito religioso delante de ese Dios del que no estaban conscientes de quién era. No estamos así este día. Sabemos que hay un Dios, sabemos que tenemos que venir a alabarle, sabemos que tenemos que presentar nuestras ofrendas, sabemos que hay que hacer algo para un Dios. ¿Conocemos a ese Dios? ¿Tenemos comunión con ese Dios? La respuesta es no, realmente. Por eso no somos conscientes de qué tipo de adoración está esperando ese Dios. No somos conscientes de cuán santo es ese Dios, ni cuán poderoso es ese Dios. Amados, no seamos el tipo de cristianos que venimos a adorar solo por cumplir con una obligación que supuestamente la iglesia demanda de nosotros. No hagamos las cosas simplemente por cumplir. Dios no acepta esa actitud, Él la rechaza. ¿De qué manera puedo decirles y ser más claro en hacerles entender esto, amados? Pongo mi corazón delante de ustedes y les digo: Dios rechaza una actitud como la que es una actitud de alguien que viene delante del Señor de manera muy displicente. Dios quiere una adoración genuina, quiere una adoración verdadera, quiere una entrega de corazón, amados. Amén. Que vivamos una vida rendida, consagrada a Él. Que realmente busquemos a Dios de corazón. Eso es lo que Él anhela. No vivamos nuestra vida religiosa. No hagamos las cosas solamente por cumplir algo. A ver, ¿qué hay que tiquear esta semana? Ay, asistencia a la iglesia, falta ese casillero. Ay, qué pereza, 1:30. Bueno, hay que cumplir. Dios dice, se enardece por eso. Dios rechaza esa actitud de nosotros. ¿Qué tal si ponemos servicio a la 1 de la madrugada? ¿Vendrían a la casa del Señor? Si amásemos al Señor como realmente Él quiere que lo amásemos, no habría ningún tipo de dificultades. Gracias a Dios no venimos a pie, ¿no? ¿Verdad, amados? Pero ¿entiende toda la gente el mensaje? ¿Entienden todos? No. La mayoría simplemente busca su comodidad. Es más, si tal vez vamos a su casa a hacerle un servicio y está ahí en su cama sentada, echada, sería más cómodo para la persona. No tenemos un corazón dispuesto para Dios. Eso está simplemente manifestando, no hay la disposición para Dios. No me refiero a ustedes, sino a los que no están aquí. Amén. La acción más severa que Jesús tomó contra alguien fue en contra de aquellos irreverentes, en contra de aquella multitud irreverente que había convertido el templo de Dios, la casa del Señor, en un lugar de comercio. Ese fue el enojo, pero eso es lo que enardeció más el corazón de Dios, la irreverencia de la gente, el poco temor que tenían de parte de Dios. Ellos realmente no temían a Dios. Sigamos examinando. El verso 15 dice de este capítulo 2 de Juan: entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Se imaginan esa escena? Quiero que me acompañen un rato.
a imaginar esa escena en aquel lugar. No eran 50, 60, 100 personas, ni siquiera 1000 personas, eran miles de personas. Me imagino que había unas cuerdas de las que hizo un látigo y sacó a todas. 1 contra miles. ¿Podría cualquier humano, cualquier persona hacer tal cosa? No. Aquí estamos simplemente viendo la manifestación del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre. Es el poder de Dios el que está manifestándose aquí, y por ese poder Él pudo enfrentarse a una multitud de esos miles y echarlos a todos ellos, y no solamente ellos, sino sus ovejas, bueyes, y deshizo con todo. Ahí está Jesús enardecido, porque no puede ser que la casa de Dios se convierta en un lugar de desorden. No puede ser que la casa de Dios sea un lugar de irreverencia. No puede ser. Eso es lo que más enardece a Jesús, amados. Y dice la Escritura que Él echó a todos. A veces pasamos por alto estas Escrituras, no nos detenemos, no estamos poniendo realmente la atención correspondiente. Jesús echó a todos. A ver, tú echa a miles de personas, enfréntate a miles de personas. 2 suficiente que te agarren, porque el templo en aquel día tenía guardias. Los sacerdotes podían haber dicho, ustedes los más grandes, agarren a este loco que quiere deshacer con el templo. Pero no, los echó a todos. Jesús es Dios. Y es ese poder de Dios manifestándose en este lugar. Con esta acción Jesús estaba enviando un mensaje claro, amados. El mensaje era sobre el juicio venidero para quienes toman en poco el nombre de Dios. Era muy claro el Señor aquel día. Y es muy claro lo que nos dice en las Escrituras. El juicio venidero será peor. Aquel día solamente los echó a látigos, pero el juicio venidero será mucho peor que eso. Acompáñame por favor a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. Así dice la Escritura: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que será en el futuro, amados. Este será el juicio de Dios en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes va a dar retribución? A los que no conocieron a Dios. ¿Y por qué la gente no conoce a Dios? ¿Porque no puede o porque no quiere? Díganme ustedes. ¿Por qué no conocemos de Dios? ¿Porque no podemos o porque no queremos? ¿Por qué no queremos? Simplemente eso. ¿Y por qué no obedecemos al Evangelio? ¿Porque no podemos o porque no queremos? ¿Qué está mostrando esto? Simplemente una rebeldía en nosotros. Y el Señor vendrá a dar retribución a los que no conocen ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Dice que los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, amados. No solamente es el recibir los látigos de ese momento. ¿Recuerdan cuando eran niños ustedes? Y esos látigos que sí dolían, ¿no? Eran unas trenzas especiales que hacían de cuero de vaca. Eso hemos llevado nosotros, los un poco antiguos. Hemos llevado ese tipo de azote que sí hacía doler por 3 días, ¿no? ¿Verdad? Pero no, el azote que la gente va a recibir en el futuro es mucho más que eso. Eterna perdición. Qué tremendo, excluidos de la presencia del Señor en un lugar donde el fuego arde eternamente y para siempre. Ese será el castigo para aquellos que menosprecian el Evangelio, aquellos que no quieren conocer al Señor ni su voluntad. Ahora Jesús dice: la casa de mi Padre. La casa de mi Padre fue convertida en un lugar de comercio.
Los judíos no llamaban a Dios su Padre, pero Jesús obviamente está hablándonos de la relación que él tenía de padre a hijo. Ahora, ser considerado hijo de Dios obviamente para los judíos implicaba hacerse igual a Dios. Por eso cuando Jesús decía yo soy el Hijo de Dios, querían apedrearlo inmediatamente, porque él estaba diciendo yo soy igual a Dios, y Jesús era igual a Dios. Y Juan nos está presentando a Jesús, el hijo del carpintero, como el Hijo de Dios. No solamente un hombre, no solamente un buen hombre, no solamente un maestro, no solamente un buen maestro, sino el Hijo de Dios. El Dios mismo hecho hombre. Amén, amados. El celo de tu casa me consume. Esa es la expresión de Jesús dicha en este lugar. El celo de tu casa. Cuando nosotros podemos decir lo mismo, el celo de tu casa me consume. Me enardezco cuando las cosas no están siendo hechas con esa actitud que debemos tener delante del Señor. Y estaba enardecido aquel día Jesús al ver todo eso. No solamente estaba preocupado, pero estaba enardecido él. No solamente dijo, ay, qué pena me da. No, él actuó, él hizo algo ese día. Los echó a todos, hizo su látigo especial para echar a la gente y a los animales y limpiar la casa del Señor. Y dice el Salmo 69, verso 9, por cierto, estaba escrito todo esto. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí, dice una versión moderna, la Nueva Traducción Viviente. El celo de tu casa. Amén. La gente era insensible, la gente era irreverente ante la presencia del Señor. Amados, nosotros tenemos que cambiar eso. Actualmente la iglesia está manifestando este tipo de cosas, de actitudes. Irreverencia delante del Señor. Total irreverencia. No somos conscientes realmente de a quién estamos acercándonos, ante quién, mejor dicho, estamos acercándonos. No somos conscientes de cuán grande y poderoso es el Dios, cuán santo es el Dios ante quien estamos viniendo en el tiempo de la adoración o estamos en el tiempo aún de la palabra. A veces la gente es más reverente en los cines, ¿verdad? Que no hacen ni siquiera bulla ni se mueven hasta que termine la película. Pero nosotros hemos perdido totalmente la reverencia delante del Señor. Somos insensibles, irreverentes ante la presencia del Señor. Lo que los judíos hacían en el templo no era adoración, sino una demostración de irreverencia. Preguntémonos nosotros, ¿qué estamos haciendo este día? ¿Lo que hacemos es adoración o es un acto de irreverencia? Cada uno tenemos que responder ante esa pregunta, porque el Señor ve cada corazón. Primera Pedro capítulo 4 verso 17 dice así: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Amados, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? ¿Alguien puede decir yo? Yo soy la casa de Dios. ¿Sí? Cristo vive en tu corazón. Él es el Señor de tu corazón. Entonces tú eres la casa de Dios. ¿Por dónde tiene que empezar el juicio? Vale decir la limpieza que Jesús tiene que hacer. ¿Por dónde tiene que empezar? Por la casa de Dios. Por mí. Puede ser consciente de decir, sí, tiene que empezar conmigo. Esa limpieza tiene que empezar el Señor conmigo. Con cada uno de nosotros Él tiene que empezar por la casa de Dios. Nosotros hablamos acerca de la venida de Cristo y oramos y decimos, ven Señor, pero el Señor no va a venir sin primeramente que venga su juicio, vale decir su limpieza, su purificación sobre el templo, la casa de Dios que somos nosotros. ¿Estás listo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás realmente rendido delante del Señor? ¿Eres totalmente reverente delante del Señor? ¿Cómo es tu adoración al Señor?
Imagínense, y la palabra dice, si tiene que empezar el juicio con nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow, no quisiéramos estar en los zapatos de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, porque eso será perdición eterna, castigo eterno. Amados, somos el templo de Dios, somos nosotros la casa de Dios, y Dios quiere purificar esos templos, quiere purificar tu vida, que tu vida no solamente sea una vida de alguien religioso. Y muchas veces decimos, no, yo soy cristiano, no soy religioso. Sí que eres religioso, aunque digas que no eres religioso, porque tus acciones manifiestan que eres un religioso, porque de labios le adoras a Dios, pero tus actitudes son totalmente contrarias a la actitud de un hijo de Dios. Entonces somos religiosos. Es que tenemos que hacer, ¿cuál es la condición, cuál es la respuesta para esta situación? ¿Qué hago, Señor? Tengo que humillarme delante del Señor y decir, Dios, quita toda esta religiosidad que tengo. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Quiero adorarte a ti con todo mi corazón. 1 Corintios capítulo 11 versos 27 y 31 dice así: así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablándonos de la Santa Cena. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo de la Santa Cena? No podemos participar de manera indigna. Vale decir, yo estoy tomando la copa del Señor, pero tengo 2 personas a las que odio y que no puedo perdonar. 3 personas con las que estoy resentida y todavía no he resuelto esta situación. Y estoy orando, Señor, y esto, y le pido una y otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atrayendo juicio de Dios sobre mi vida. Amados, no es que tenemos que ser perfectos en el sentido de que nunca vamos a fallar, pero sí tenemos que tener un corazón limpio. ¿Qué significa esto? Tenemos que arrepentirnos inmediatamente fallamos. Tenemos que tener un corazón sensible. Ni bien fallas, tú tienes que acercarte inmediatamente delante del Señor y pedirle perdón. Y si has ofendido a alguien más, muera tu orgullo. Muérete. Dile, orgullo, muérete. No quiero verte vivo en mí. Muere, orgullo. Y tú acércate a esa persona y dile, perdóname, te ofendí. Amén. Amén, amados. Entonces tú vas a ir delante del Señor y vas a presentarle tu adoración, y el Señor va a escuchar esa adoración, porque saldrá de un corazón limpio, no perfecto, pero limpio. Amados, Dios no va a demandar al Señor ninguna cosa que nosotros no podamos hacer. No nos va a pedir ninguna cosa que Él mismo no nos dé provisión para hacer. Y la limpieza es una cosa que ya tenemos como provisión, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y la condición, ¿cuál es la condición nuestra? Simplemente es confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Amén. Ni siquiera es algo que tú tienes que hacer, un sacrificio que tienes que realizar. Es algo que Dios lo va a hacer. Y el verso 31 dice así: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estoy leyendo 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos examinándonos? Oh, no, estamos viendo cómo está el hermano de nuestra izquierda o derecha. Ay, si tú hicieras esto, y tú también tienes que hacer esto. Estamos viendo qué es lo que harían los demás, pero no estamos examinándonos a nosotros mismos. Y Pablo dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vale decir, si tú te examinas, vas a tener el corazón rendido, vas a tener el corazón humillado delante del Señor y decirle, Dios, perdóname, lávame y límpiame. Estarás viendo qué estás haciendo mal. El Espíritu Santo vendrá y te dirá, hey, endereza esto, hey, ten cuidado con esto, mira lo que dices, mira lo que estás haciendo, mira tus pensamientos,
Mira tus actitudes. Oh, tú estás juzgando. Tú no conoces el corazón de esa persona, pero ya las estás juzgando. Y te examinarás. Te examinarás y dirás: oh Señor, perdóname, perdóname y perdóname, Señor, porque no estoy haciendo las cosas correctas delante de ti. Entonces el Señor traerá su limpieza sobre tu vida. Pero muchas veces no nos examinamos. Simplemente estamos viendo las cosas externas. Pero Dios quiere que tú te examines. Y este es un momento importante, ¿verdad? ¿Cuántos quieren examinarse a sí mismos? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor? El salmista decía: examíname y conoce y señálame lo que en mí descubras que te provoque tristeza y límpiame, Señor. ¿Cuántos quisieran este día, con esa misma actitud y esas expresiones del salmista, acercarse delante del Señor y decirle: examíname? Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo para que el Señor realmente haga su obra en nuestras vidas.